Identificar entidades, diseñar el modelo conceptual, modelos conceptual y lógico, y los taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Bueno, como lo veo, es bastante información. No sé si ya han revisado los contenidos. Es bastante información la que hoy vamos a tratar. Entonces, a manera pues rápida, entonces hoy voy a hacer como un breve repaso en cada una de ellas. Pero obviamente se necesita que ustedes entonces estén familiarizados con el tema. Entonces que lean mucho y que trabajen juiciosos en esto. Ya hoy comenzamos con bases de datos, lo cual es también algo nuevo también para ustedes. Entonces es mucho tema, más programación orientada a objetos que también tiene sus cositas. Digo que esto es bastante tema para tratar. Espero pues que después detenidamente la revisen y cualquier cosita entonces me escriban, porque es demasiada información, es demasiada información. Entonces estas tres actividades que vamos a inicialmente a tratar van unidas, ¿sí? Casi que, o sea, es complementar una de las actividades, hacerla y después irla complementando o irla modificando en algunos detalles. Entonces vamos a mirarla. En la primera, ¿sí? Entonces lo mismo, es un trabajo escrito. Entonces va la portada, una breve introducción donde se describe pues qué es el modelo de entidad de relación, ¿sí? Cómo es para su proyecto, o sea, en qué consiste, y la estructuración de la base de datos. Entonces van a hacer una pequeña introducción relativa a eso. Y esto ya es donde arrancamos específicamente con el modelo de entidad-relación. ¿Sí? Si se fijan, digamos, una evidencia que nos puede servir mucho es el diagrama de clases que hicimos el año pasado. Entonces ustedes se pueden remitir de pronto a esa evidencia y con eso ya tienen la mayoría hecha para esta actividad. Entonces tenemos que identificar las entidades importantes o principales del software y sus relaciones. Entonces en este caso sería el usuario, el producto, el pedido, serían tres hasta ahí. Y mucha atención, entonces tenemos que estructurarlo de acuerdo a los parámetros que tiene cada una, ¿sí? Entonces el usuario tendría un ID que en el modelo lo utilizamos como llave principal, ¿sí? Como llave principal para búsqueda, que es lo que se necesita pues para las bases de datos, para indexar la información, ¿sí? Entonces generalmente el ID se utiliza como llave principal. Lo marcamos de una vez como llave principal, ¿sí? Y seguimos con los siguientes atributos. Entonces sería el nombre, apellido, correo electrónico. Bueno, ya dependiendo de ustedes qué información sea el usuario. Lo mismo para producto, para pedido, ¿sí? Seguimos. Entonces, todas las entidades principales de su software, en este caso es detalle de pedido, método de pago, transacción y cada uno de
la información que va ahí, ¿sí? Seguimos las entidades, las últimas dos, sería el cajero y la factura, en este caso, ¿sí? Cada uno con lo que trae. Una vez identificado eso, pasamos a mirar cómo se relacionan cada una, ¿sí? Se acuerda que ese diagrama de clases nos sirve todo, porque ahí también están las relaciones de esas entidades, ¿no? Entonces digamos que un usuario con pedidos es relación de uno a muchos, ¿sí? En un pedido con productos, entonces también es de muchos a muchos, ¿sí? Un pedido puede ser pagado con un medio de pago, relación uno a uno, ¿sí? Un pedido genera una factura, entonces relación uno a uno. Un pedido es procesado por un cajero, entonces la relación es de uno a muchos. Y un pedido genera una transacción es de uno a uno. Entonces, teniendo ya claro las relaciones, se nos pide ya armar el modelo entidad-relación. Este es el modelo de entidad-relación. Aquí están las tablitas o las entidades y ya gráficamente las relaciones, ¿no? De uno a muchos, de muchos a muchos, ¿sí? El pedido también, de uno a muchos. El método de pago, la transacción. Este es el modelo que nos toca construir, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas vamos a usar? Porque esto ya es bases de datos, ¿sí? Para construir ese diagrama. Entonces vamos a utilizar el programa MySQL Workbench. ¿Alguien lo ha usado antes? Daniel. Pues he conocido sobre la base de datos, no la he usado, la verdad, pero si no estoy mal, es la base de datos que tiene interfaz gráfica, pues que no nos permite interactuar con interfaz gráfica, porque también hay otras donde se tiene que trabajar es por medio de terminales. Sí, Tengo entendido. sí, sí, claro. Listo, sí. Entonces, vamos a ver un poquito pues de esta herramienta. Es recomendada. Ustedes pueden utilizar cualquier otra, pero esta es la más común para MySQL, ¿sí? Entonces vamos a verla acá. Ahí están viendo. Sí, señor, sí se ve. Sí, listo. Entonces aquí en MySQL Workbench, entonces aquí hay que aclarar, ¿sí? Primero hay que instalar MySQL como tal, ¿sí? Luego se instala MySQL Workbench, ¿sí? Y ya se comienza pues a trabajar, ¿no? Digamos, cuando uno instala MySQL, ya hay un asistente que permite pues para facilidad para instalarla y configurarla. De todos modos, si están haciendo ese proceso y tienen algún error, entonces me pueden ahí avisar en cualquier momento, ¿sí? Porque siempre pues al configurar esto pues habrá detallitos que de pronto se les hacen muy nuevos, ¿sí? Por ejemplo que MySQL pues trabaja obligatoriamente en un servidor, ¿sí? Entonces él crea un servidor local, ¿sí?
Entonces él crea un servidor local, ¿sí? para empezar a trabajar. Entonces la idea es que quede bien configurada, con eso ya podemos hacer el modelo, ¿sí? Acá por ejemplo, si quisiéramos agregar una nueva tabla, entonces aquí sería, ¿sí? Y ya le vamos agregando los campos. Entonces acá le cambiamos el nombre, le vamos agregando los tipos de datos, ¿sí? ¿Qué tipo de dato es? Si entero, de binario. Aquí pues están todos los tipos de datos. Y vamos si es la llave principal, si no, y así. Entonces vamos construyendo nuestra tablita de acuerdo a nuestro diagrama, ¿sí? De acuerdo a nuestro modelo. Entonces primero es armar el modelo y ya cuando lo tengan, entonces ya se vienen acá y lo hacen aquí con eso. Ya después de hacerlo, ¿sí? Entonces ya miramos cómo más adelante para generar el código SQL, que también lo vamos a necesitar más adelante en otra actividad. Pero entonces, sí, primero es identificar. Ustedes se pueden guiar por la que ya hicimos, diagrama de clases. Es muy parecido, digamos, ahí están las entidades. Entonces simplemente es agregarle unas cositas y después ya se ponen a graficarlo acá, ¿sí? Cuando ya lo grafican acá, ya listo, ya es su modelo de entidad relación, ¿sí? Tiene que entonces mirar los tipos de datos de cada uno de los datos, ¿sí? Si es entero, si es texto, si es de otro tipo de dato. Entonces tienen que mirar eso y estructurarlo acá perfectamente para que quede bien construida pues la entidad, ¿no? Entonces, ¿preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿O todas? Instructor, ¿cómo es que se llama la aplicación? Ah, ahí está. Ahí está. MySQL Workbench, ¿sí? Gracias, gracias. Listos. Entonces, cualquier cosita a la instalación, problema de esto, me envían rápido el pantallazo y les colaboro. Entonces, después de tener eso, ya de tener el gráfico, entonces vamos a hacer unas conclusiones, ¿no? Como es un trabajo escrito, entonces lo mismo. Finalizamos con las conclusiones, ¿sí? Ya esta sería la primera actividad que es de la semana. La otra es muy similar, ¿sí? O sea, casi tienen los mismos pasos, entonces no se vayan a preocupar que no es tampoco mucho trabajo, ¿sí? Entonces, la segunda es diseñar el modelo conceptual y lógico, ¿sí? Entonces lo mismo, la portada, hacen una introducción, pero entonces esta vez van a hablar sobre el modelo conceptual y el lógico, ¿sí? El mapa conceptual es el mismo modelo, ¿sí? El mapa conceptual, el modelo conceptual es el mismo modelo que hicimos. Entonces simplemente lo copian como en la primera actividad, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el modelo lógico, ¿sí? Ya hicimos el modelo conceptual donde están las tablitas y todo, ¿sí? Este es el modelo lógico, que es el código SQL que permite interactuar pues ya con MySQL, ¿sí? MySQL lo único que conoce es este código, ¿sí? Entonces aquí es donde se crean las tablitas, los datos y todo. Entonces MySQL entiende este lenguaje. Entonces, ¿cómo lo trasladamos acá? Entonces, ya tenemos este modelo, ¿sí? Ya tenemos este modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí Forward Engineer. Le decimos acá, estas son las cositas que tienen que configurar cuando instalan MySQL. Ya después les sale por defecto, ¿sí? Entonces acá, digamos, y le damos la contraseña porque pues ellos nos piden una contraseña. La contraseña que le dimos en el inicio, ¿sí? Seleccionamos entonces las tablas que nosotros queremos exportar, en este caso todas, ¿sí? Por defecto. Y acá ya nos genera el código. Este código es el que tenemos que copiar allá, ¿sí? Entonces, este es el código que entiende MySQL de este modelo, ¿no? De este modelo conceptual. Entonces ya está trasladado al idioma de MySQL. Acá ya es donde se crean pues la base de datos como tal, los datos y cómo podemos ya interactuar con esos datos más adelante. Entonces acá ya es donde se crea todo el esquema en MySQL, ¿sí? Ya una vez tenemos ese código, pues entonces lo trasladamos aquí al trabajo. Y este es el código que vamos a pegar acá, ¿sí? Entonces digamos que ya con esto podemos también, si tenemos esto, podemos hacer el proceso inverso, ¿sí? De volver al esquema acá. Entonces también podemos aquí en Reverse Engineer y hacemos el mismo proceso. Lo mismo la contraseña y bueno, ya seguimos los pasos. Pero entonces, de este modelo, podemos ir al modelo de las tablas y al contrario, ¿sí? Entonces podemos migrar en esos dos tipos. Esto nos sirve también, por ejemplo, cuando hemos hecho cambios o han hecho cambios en el código, entonces para mirar gráficamente cómo afectan las tablas, ¿no? Cómo han afectado las tablas. Y lo mismo, hacemos una pequeña conclusión de eso. ¿Sí está aquí? Constanza, Daniel, Edgardo, Javier. Pues, profe, yo creo pues a mí me tocaría leer mucho pues para ir entendiéndolo, porque pues de lo que le he entendido es que con MySQL nos toca comenzar a trabajar estos tres temas, ¿cierto? Entonces toca que pues uno como ahí dicen, como nos tocó con el anterior, que es como cacharrearle mucho, Sí. pues para ir uno entendiéndolo, porque de verdad, o sea, sí, yo me siento perdida, pero pues yo sé que leyendo uno ya va entendiendo. Exacto. Listos. Sí, sí, es que como les decía al principio, es mucho tema y pues es totalmente nuevo. Entonces, primero sí se recomienda una lectura profunda de esos temas, ¿sí?
para mirar y entender los conceptos. Y entonces ya ustedes ya se pueden devolver aquí a la grabación y ya continúan trabajando. Y así. También cualquier cosita entonces me pueden comentar. Es que esto es mucho tema, es demasiado tema. Y para tomarlo así como en rapidez, ¿sí? Es mucho tema. Mucho tema más de ahorita que vamos a ver de programación orientada a objetos, también que tienen sus cositas. Entonces bueno, listos. Entonces sigamos con la última de MySQL. Ya hicimos entonces el lógico. En esta simplemente es añadir un poquito más de información. Aquí en la introducción vamos a hablar un poquito sobre lo que son los modelos conceptual y lógico y cómo intervienen en nuestro proyecto. Lo mismo acá, solo es retomar lo que hicimos en la primera, retomar lo que hicimos en la última, que es el lógico, pero agregándole ya el diccionario de datos, que es el diccionario de datos. Entonces ya es donde especificamos muy bien los datos de cada una de las tablas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En el cliente, el ID de cliente, qué tipo de dato es, entero, qué restricciones tiene, que es la llave principal, ¿sí? El nombre del cliente, entonces, qué tipo de dato es, texto de 50 caracteres, qué restricciones, que no sea nulo, ¿sí? Cliente, el saldo, el tipo de dato, que sea decimal, ¿sí? Que tenga 2 decimales, ¿no? Y que por defecto sea 0. Entonces todo este tipo de información tenemos que mirarlo ya en detalle con cada uno de los datos de las tablas, ¿sí? Qué restricciones, qué tipo de dato exactamente es y qué atributo. Entonces esto nos sirve ya para después la manipulación de los datos, y cuando estemos haciendo consultas ya SQL, entonces podemos ya generar menos errores, porque ya por ejemplo aquí ya sabemos que este tiene que ser no ser null, y que esta es la llave principal, y que este tiene 0. Entonces digamos, si este tiene 0, ya por ejemplo en una consulta simplemente ya lo comparamos y tiene que ser 0, o que si sea diferente de 0 ya nos tiene que dar un error. Entonces en este caso, para eso nos sirve el diccionario, para tener a la mano la información de cada uno de los tipos de datos, para después cuando estemos haciendo consultas a la base de datos, entonces tengamos los menos errores posibles, porque así ya sabemos qué tipo de dato es, cómo hacer la consulta, ¿sí? Porque no es lo mismo, digamos, consultar el nombre, porque es un texto, a consultar por ejemplo la llave principal o consultar un número decimal. Hay métodos diferentes y hay cosas que nos ayudan en la velocidad para la consulta. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de datos, nos ahorra mucho tiempo pues a la hora de ya realizar las consultas y el desarrollo como tal de nuestra aplicación. También entonces vamos a hablar un poquito de las políticas de seguridad, ¿sí? Los roles que tiene su software, ¿sí? Los permisos. Entonces, ¿qué tipo de permisos? Si es por roles, todos los usuarios tienen los mismos permisos. Si se van a encriptar los datos, por ejemplo, es muy común que por ejemplo las contraseñas sean cifradas, ¿sí? Generalmente en las bases de datos las contraseñas son cifradas, o sea, se almacenan con cifrado, ni siquiera digamos el
El que ve la base de datos como tal, pues puede descifrar la clave, ¿no? Entonces, que también haya un respaldo, ¿sí? Copias de seguridad. Y para entrar, la autenticación de los usuarios. Entonces, todas estas políticas también debemos hablar un poquito acerca de nuestro software, de cómo los vamos a implementar o qué queremos hacer en nuestra base de datos, que tenga en nuestra base de datos. Y por último hacemos ya una breve conclusión ya del trabajo como tal. ¿Listos? Sí, señor. Ok, entonces esas tres hacen referencia entonces a bases de datos y en especial pues también a la herramienta que vamos a utilizar, que es MySQL. ¿Sí? Entonces todo va unido. Si se fijan, digamos, lo que se hizo en la primera se añade en la segunda y así. Lo importante es que entonces lean la información para afianzar los conceptos y vayan trabajando paralelamente, ¿sí? Es de tiempo, entonces van haciendo de a poco, con calma y mirando cada uno de los conceptos para que les quede claro, ¿sí? Y ya saben, entonces se guían por la evidencia que hicimos de el diagrama de clases. Búsquenlo y nos guiamos por ese diagrama que nos sirve muchísimo. La siguiente, que es lo de orientada a objetos. ¿Qué han leído acerca de la programación orientada a objetos? ¿Cuál es la diferencia con la estructurada? ¿No idea? Si alguien... Daniel. ¿Cómo era la pregunta, profesor? Qué pena. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre programación orientada a objetos a la tradicional, a la estructurada? Bueno, la diferencia puede radicar en la forma en que se estructura el código. Entonces, por ejemplo, para la programación estructurada es una forma, digamos, secuencial, que es el ciclo de vida del código empieza desde arriba, o sea, desde la línea 0 hasta n líneas, de arriba hacia abajo. Mientras que la programación orientada a objetos es otro paradigma que se enfoca en los objetos, así como lo dice el nombre. O sea, por ejemplo, cuando vamos a crear algún ejercicio, ese ejercicio es catalogado como un objeto. Y un objeto tiene, en programación, tendría lo que son métodos, que son funciones, y los atributos, que son características. Y también se compone por el concepto de clases. Muy bien, genial. Sí, súper Sí. cool. Así es. Súper genial. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer en este trabajo es eso, ¿sí? Evidenciar las principales características de la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces va la portada, como siempre, una breve introducción, ¿sí? Lo que decíamos entonces es que ya es mediante objetos. Entonces aquí ya hacen una breve introducción de por qué, ¿sí? O a qué hace referencia la programación orientada a objetos según sus propias palabras, ¿sí? Para que lo entendamos mejor, ¿sí? Una vez hecho eso, entonces vamos a hacer un glosario de términos. Entonces acá está un breve ejemplo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, acá en la programación orientada a objetos, que está basada en la creación de objetos, y nos da un ejemplo. Por ejemplo, si un videojuego en el que cada personaje es un objeto con sus propias habilidades y características. Entonces ya el personaje sería un objeto, ¿no? Y las habilidades serían ya pues sus atributos y las características, también sus métodos, ¿sí? Las clases, ¿qué son las clases? Que son moldes, ¿no? Son moldes para crear objetos. Definen atributos y métodos. Y nos da un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una clase coche que tiene atributos como la marca y el modelo. Y métodos como acelerar y frenar. ¿Sí? Entonces atributos son como pues, la marca, el modelo, otras características, y los métodos son ya las funciones, lo que hacen, ¿no? Acelerar, frenar y todo lo demás que hace un coche. Eso hablando de las clases, que son entonces los moldes para crear los objetos. Otro concepto importante es la herencia, ¿sí? Que nos permite pues reutilizar el código o crear una superclase. Entonces, por ejemplo, si seguimos con los coches, vehículos, entonces, si creamos una clase vehículo, podemos utilizar ese mismo código para crear otras clases como coche y moto, ¿sí? Algunas de esas tendrán similares atributos y funciones, pero que sus hijas tienen de diferente, ¿no? En este caso un carro y una moto. Los objetos como tal, ¿qué son los objetos como tal? Ya vimos por ejemplo las clases que son moldes, ¿sí? Pero los objetos como tal son las instancias, ¿sí? Son las instancias ya individuales, ¿sí? Este es mi carro, por ejemplo, ¿sí? Ya es individual. Es de la clase coche, pero es mi coche, es mío. Entonces es mi objeto. Entonces esa es la instancia, el objeto como tal. Entonces de la marca, aquí por ejemplo nos da un ejemplo que es de marca Toyota y modelo Corolla. Entonces ese es mi carro, ¿sí? Ese es mi objeto. Entonces es la diferencia. Las clases son los moldes en general y los objetos ya son las instancias. Es algo particular, es mi carro. Este es mi carro, de esta marca, de este modelo y de estas características. ¿Mm? Los métodos. Entonces los métodos son las funciones que permiten o describen el comportamiento de esos objetos, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo entonces con el mismo ejemplo del carro. Entonces, una función o esto que nos permite encenderlo, ¿sí? Otra arrancarlo. Y así cada una de esas funciones que tiene el carro, entonces serían cada uno de unos métodos que tiene, ¿sí? Eventos, ¿sí? Entonces también en la programación orientada a objetos también tenemos otra característica que son los eventos. Entonces son acciones o sucesos en las cuales interactúan los objetos. Por ejemplo, entonces cuando se hace clic, ¿sí? O cuando un objeto interactúa con otro objeto, ¿sí? Hay muchos eventos que suelen ocurrir. Entonces esos son triggers de comportamiento o de acciones, ¿sí? Si hace un evento, entonces realiza una acción específica. Los atributos. Entonces, todo objeto tiene atributos, ¿no? Propiedades que lo hacen único. Por ejemplo, como el color en el coche, o como otros atributos únicos y especiales que los hacen únicos. Otra es la abstracción, ¿sí?
Entonces, en la programación orientada a objetos podemos ocultar información que no está, digamos, para todos, ¿no? Por ejemplo, ya usamos otro ejemplo ahí de una aplicación bancaria donde el saldo, digamos, está oculto, ¿sí? Simplemente está oculto pues para otras particulares, pero para el usuario es visible. Entonces acá ya podemos ir poniéndole un poquito más de seguridad pues a los datos como tal, ¿sí? Esa es una de las características más principales de la programación orientada a objetos. Otras son el encapsulamiento, ¿sí? Entonces, que permite para proteger su integridad y ocultar detalles implementados. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿sí? Digamos que si por ejemplo a un atributo saldo, ¿sí?, se le da el atributo de privado, solo, digamos, algunos métodos de ese mismo objeto lo pueden modificar, nada más. Entonces, ese es el mecanismo, uno de los mecanismos más importantes también para protección e integridad de la información que tenemos en la programación orientada a objetos. Y el polimorfismo. Entonces acá es cuando podemos, si hemos dicho que de pronto creamos una superclase, digamos vehículo, y de ahí de vehículo creamos dos clases más, que sería una de coche y moto, ¿sí? Pero también podemos hacer entonces que esas subclases, la de carro y moto, puedan sobreponer sus propias habilidades en los mismos clases, por ejemplo de encendido, ¿sí? Digamos que la superclase tiene un método de encendido, ese lo hereda y moto puede cambiar ese atributo de encendido y puede hacerlo diferente a su acomodo. Es una moto que ya tiene un encendido propio diferente, ¿sí? Entonces cada uno de sus objetos puede manipular a su antojo los métodos que hereda, ¿sí? Entonces esa es una capacidad también enorme cuando ya estamos desarrollando, porque podemos reutilizar el código, pero a su vez entonces también podemos hacer muchas novedades en cuanto a los objetos y las clases, ¿sí? Y acá pues las características principales, ¿no?, lo que ya habíamos dicho, y eso es lo que hay que tener claro pues para esta actividad, ¿sí? Enseguida entonces ya hacemos, como es de costumbre, las conclusiones. ¿Qué tal? ¿Qué piensan de la programación orientada a objetos? Así a grandes rasgos. Daniel, ¿tú qué tienes experiencia? Bueno, ¿yo qué opino? Yo opino que, bueno, al principio sí se puede entender que son unos conocimientos, una terminología algo extraña, por ejemplo, el concepto de clases, entender que es un objeto, un método, un atributo, herencia, polimorfismo y bueno, y todo lo demás. Suele ser algo extraño al principio, pero como dices vos, profe, que se trata es pues, de que leamos, eso se requiere lectura, aprender programación orientada a objetos requiere pues sí paciencia y hacer bastantes ejercicios.
Y entre más practiquemos, más leamos, obviamente vamos a entender el paradigma que nos va a permitir resolver problemas, que eso es lo importante. Entonces, para eso estamos acá, pues, para aprender a resolver problemas utilizando una herramienta que es un lenguaje de programación. Entonces, considero yo que sí es importante aprenderlo y es de paciencia. Súper, Daniel, genial, genial, sí, perfecto, lo resumiste perfecto. Entonces, esa es la idea, sí, que entonces lo vayamos trabajando con tiempito. Son dos temas súper amplios, lo que es base de datos y programación orientada a objetos. Entonces, tómelo con paciencia y lean mucho para que se afiancen los conocimientos, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las actividades de esta semana. Tiene mucho trabajo, pero entonces de a poquito, vamos mirando y las dudas que tengan me las hacen llegar, ¿sí? Lo importante acá es que lo que avancemos lo vayamos entendiendo. No se trata pues digamos de hacer todas las actividades ya hoy o esto y terminarlo. No, se trata es de ir retomando y de ir memorizando y los conceptos, ¿sí? Miramos entonces hasta cuándo va. Tienen hasta el 4 de marzo, ¿sí? Entonces van trabajando así con calmita. Lo importante es que sepan lo que están haciendo, ¿sí? Porque después, pues más adelante, entonces empezamos a patinar por eso. Entonces, espero que trabajen juiciosos ahí. Pues cualquier cosita estoy ahí pendiente. Listo, profe. Listos, entonces una feliz noche para todos, que les rinda y espero que cualquier dudito me la comenten así súper rápido. Listo, profe, muchas gracias. Listos, una feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Bueno, chao, Jessica. Hasta luego. Gracias. Listos.